Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Damos inicio a la segunda charla del ciclo de la arquitectura como oficio en su modalidad virtual. Bueno, estamos contentos porque hoy lo tenemos a Luciano Intile de invitado. Con Luciano, bueno, además de tener un gran aprecio, nos interesa mucho hace tiempo volver a invitarlo. Él estuvo hace unos años en la facultad en dos oportunidades y desde aquel momento queríamos que vuelva porque, bueno, nos interesa mucho su obra, pero también su forma de pensar y los temas que lleva a sus proyectos. Voy a leer algo cortito de él. Luciano Intile recibe educación inicial en el marco de modelos pedagógicos alternativos. Tuvo experiencias académicas en el exterior y cursó sus estudios de arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2007 se desempeña como profesor de proyectos e investigador en las universidades de Buenos Aires, Palermo, Morón y San Martín. Entre 2005 y 2008 se desempeña como jefe de proyectos en el estudio Adam of Iden. En 2008 funda IR Arquitectura, una plataforma de diseño cooperativo dedicada a la problemática de proyectos, haciendo foco en la dimensión social y ambiental, y trabaja simultáneamente en módulos de investigación y en plataformas cooperativas. En el año 2012 funda junto a un colectivo multidisciplinar Práctica Sustentable, como marco de investigación y desarrollo de un modelo pedagógico vivencial en torno a las técnicas de construcción natural. En 2014 participa de la creación de Plugin Social, un proyecto de mejoramiento de viviendas precarias, hoy devenido en ONG, y Laboratorio de Innovación Socioambiental. En 2019 se suma como asesor externo y coordinador de proyectos al Departamento de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Su trabajo ha sido premiado en concursos nacionales e internacionales, destacado en diversas publicaciones impresas y digitales. Ha sido expuesto en el Museo de Arquitectura de Buenos Aires, en el Centro Metropolitano de Diseño. Han brindado conferencias en diversos ámbitos, entre los que se destacan encuentros AE, Nuevas Generaciones Iberoamericanas en 2012, el Congreso BAIS, UFLO con Maue 2015, Congreso CREA 7, Rosario 2015, el Congreso CLATIL 2016 en la Universidad de Morón, Trimarchi 17, el 21 Foro Internacional de Arquitectura de la Universidad de San Francisco en Quito, Ecuador, en 2019, y fue seleccionado para las Bienales Internacionales de Arquitectura, BIAR, BA 15, BA 17, décima BIAU, BAL 2019, y de Arquitectura Latinoamericana de Pamplona en 2019 en España. Así que bueno, Lucho, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos que estés con nosotros. Así que te cedo la palabra para que empieces nomás. Bueno, esperad, por empezar les quiero agradecer a vos, a Ale, a Alexis y a todos la invitación. Para mí es un placerazo. Como contaba Santi, tuve la oportunidad de estar varias veces allá y les tengo muchísimo aprecio, tanto personal como profesional, y sobre todo el ámbito de enseñanza y de aprendizaje que vienen generando ahí, me parece modélico. Con lo cual, para mí es un orgullo participar de alguna manera, aunque sea a cuentagotas, de todos sus procesos. Voy a pasar a compartir pantalla ahora y Dale nomás. ahí ven bien. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, como contaba Santi, mi nombre es Luciano Intile, represento a IR Arquitectura, que a nosotros nos gusta llamarlo IR porque encontramos una relación muy directa con el verbo, nos interesa ese puente. Si bien también tiene una relación con el origen del estudio, que en otro momento se llamaba Intile Rogers, eh, eso también representa como un momento del estudio que ya no es el momento actual.
en el cual Andy Rogers y yo habíamos como configurado esta plataforma y habíamos como empezado un tránsito que dio origen genético a lo que es hoy el estudio, pero ya no es el mismo, digamos, ¿no? O sea, Andy hoy vive en Córdoba y se dedica a otras prácticas. El estudio viró en su momento a una especie de plataforma cooperativa en la cual los socios o las personas involucradas ya son muchas más que nosotros dos, con lo cual nos resulta más interesante relacionarlo con el verbo que con la sigla. Entonces, para empezar, les quiero contar que a esta charla la llamé Intenciones Colectivas, Construcción Crítica del Habitar Urbano, y esto tiene que ver, el juego de palabras, sobre todo del título, tiene que ver con ciertos recorridos, ciertas experiencias, tanto personales como profesionales, que fueron generando como insumos de proyecto a la hora de traer un cúmulo de pensamientos a ámbitos urbanos, ¿no? Y por eso intenciones, tensiones, in, out, y todo esto tiene que ver con que muchas de esas experiencias no fueron directamente, es decir, generaron como procesos de tensión, precisamente, que son, desde nuestro punto de vista, los que alimentan el pensamiento crítico. Entonces, por empezar, una cita, que es a un texto de Charles Sims, de 1944, que escribe en la revista Arts and Architecture, bastante famoso, por cierto. El texto se llama ¿Qué es una casa? Y hay un extracto que nos interesa particularmente, en el que dice: nos interesa la casa como instrumento fundamental para vivir en nuestro tiempo. La historia de la casa es demasiado obvia como para replanteársela. Sin embargo, lo que tratamos de decir es que ahora se dan todas las circunstancias y condiciones necesarias para poder combatir el problema de la vivienda en serie a escala integral y global, con posibilidades de éxito más que buenas. Este texto hay que contextualizarlo, ¿no? Fue escrito en los albores de la posguerra, ¿no? Casi terminando la Segunda Guerra Mundial, desde una mirada de la costa oeste de Estados Unidos, en la cual ellos ya avisoraban que toda la industria armamentista de la época iba a estar disponible para la producción de otras tecnologías, y que por otro lado prácticamente el globo entero había quedado devastado a causa de la guerra, con lo cual se presentaba un escenario propicio para repensar la casa, ¿no? Ahora, lo interesante para mí, desde de la pregunta que da título al escrito, es que cuando él se pregunta qué es una casa, en realidad está abriendo una reflexión que pone en jaque el espíritu de su tiempo, o por sobre todas las cosas, está manifestando el espíritu de su tiempo en términos generales, no solo desde el punto de vista disciplinar. Entonces, nosotros nos paramos en nuestro tiempo y entendemos, o tratamos de entender estas cartografías, ¿no? Bueno, que de repente hoy se vuelven más relevantes todavía. No sé si saben qué es esto, pero es un mapa elaborado allá por 2010, que pone de manifiesto todas las líneas de contacto de ese entonces a través de Facebook. Ahora, en este mapa, por ejemplo, China no existe, ¿no? Cosa paradójica para nuestro tiempo, pero digamos, lo que nos interesa de esto es que, dependiendo del lente que utilicemos para entender el territorio, vamos a visibilizar algún tipo de información y ocultar otra. Con lo cual, lo que deberíamos poder desarrollar son precisamente esos lentes. Después, el resultado del proceso proyectual termina siendo consecuencia de la densidad de la información que utilizamos como insumo. Entonces, lo siguiente es otra cita, una cita de Aldo Van Eyck, que escribe en su libro Pasos hacia una disciplina configurativa, y en esta dice lo siguiente: esto ya es Tim Ten, década del 60, 1962 más específicamente. Una casa debe ser como una ciudad pequeña, si quiere ser una verdadera casa. Una ciudad como una gran casa, si quiere ser una verdadera ciudad. De hecho, lo que es grande sin ser pequeño, como lo que es pequeño sin ser grande, carece de escala real. Y sin escala real no hay escala humana. Esto, bueno, es una reflexión como bastante obvia, si se quiere, pero en nuestra práctica consideramos fundamental, porque
muchas veces entendemos la producción arquitectónica sin entender cuál es la verdadera interfase que propone cada acción arquitectónica en un sistema más amplio. Entonces, nosotros desde nuestro lugar tratamos de entender siempre el proyecto arquitectónico como una especie de entidad biológica, ¿no? Como un dispositivo con cierta genética cargada que debería tener la capacidad de sumar a un contexto ecosistémico mucho más amplio. Y el siguiente mapa es un mapa más actual, ¿no? Este es de 2018, si no me equivoco, que ya pone en relevancia otras cosas. Este tiene que ver con las rutas que hacen los autitos de Google Street View para registrar las diferentes ciudades y territorios del mundo. Obviamente acá lo que se invisibiliza es otro contexto territorial, pero de alguna manera nos muestra una vez más qué es lo que estamos viendo cuando creemos que entendemos el mundo, ¿no? O sea, estamos viendo el mundo de una manera completamente parcial, y lo que complementa estas miradas necesariamente es la capacidad sensible de cada uno de nosotros como personas. Entonces, el primer ejercicio que les quería contar es algo que tiene que ver, bueno, hay una explicación que tengo que hacer, que es que la charla está dividida como en 3 módulos. Un primer módulo que tiene que ver con esto que les contaba al principio, como el primer tránsito que hicimos codo a codo con Andy Rogers, que de alguna manera entiendo que es el periodo y las experiencias que dieron origen genético a quienes somos hoy. Y en muchos casos tienen que ver con experiencias un poco corridas del canon de la disciplina, ¿no? En este caso en particular, nos toca hacer un proyecto para un centro de meditación en este sitio que es la Reserva Yabotí, en la parte este de la provincia de Misiones, un lugar que está catalogado como reserva de biosfera, pero precisamente por ser reserva de biosfera y no parque nacional, tiene una condición particular que es que, está permitido, se permite el hábitat. Y ahí viven muchas comunidades guaraníes, aborígenes, y también viven familias que hace generaciones que vienen como gestando microeconomías familiares y demás, que van produciendo efectos de alteración sobre el territorio. Obviamente el sitio es maravilloso, pero también nos encontramos con este tipo de escenas, ¿no? Como familias que de repente viven situaciones económicas que uno podría considerar rudimentarias y demás, pero que en definitiva son formas de relación muy estrecha con el medio ambiente, que tiene como su lado romántico, pero también tienen como una contracara que es esto. Es que esas microeconomías, que en su mayoría se apoyan en la explotación de tabaco y citronela, van generando un proceso de microdegradación del territorio que a gran escala es trágico. Entonces, esta coyuntura a nosotros nos ponía en un lugar de análisis que trasciende por mucho el requerimiento arquitectónico, y tenía que ver con entender estos procesos de interacción entre personas y territorio. Y por otro lado, a sabiendas de que íbamos a estar trabajando en un lugar en el que no existe, o en ese momento no existía ningún tipo de señal, ni de celular, ni de internet, ni nada, teníamos que entender como muy profundamente las lógicas y la capacidad constructiva de los habitantes locales. Entonces, pusimos el lente en esta tipología, que más allá de la tipología edilicia en sí, nos permitió entender el conocimiento vernáculo constructivo de estas personas. Y ellos tienen muy desarrollado este sistemita, que es un sistema de tabla y tapajunta, que ellos llaman la casa paraguaya, y a lo que nos dedicamos fue a generar como un sistema geométrico que nos permitiera utilizar esta tecnología con otros modos de toma territorial. Entonces desarrollamos como estos 2 módulos de matriz triangular que al asociarse van generando diferentes condiciones espaciales, y la variación de cerramientos nos permitía
condicionar esas articulaciones y generar como ámbitos de habitabilidad calificados. Después a esto se les sumaban unos módulos sanitarios y eso resolvió un poco el problema. Pero después nos dedicamos a jugar un poco con los vecinos en el lugar y armamos estos bastidores triangulares que nos permitían como dibujar una posible implantación del edificio en el territorio, pretendiendo esquivar todos los árboles preexistentes en el lugar para generar el menor impacto posible en el sitio. Una vez que definimos como una silueta que nos interesaba y demás, volvimos al estudio, hicimos como todo un proceso de documentación, que después nos dimos cuenta que fue prácticamente en vano, porque, porque terminó siendo como una imposición profesional sobre un ámbito y un ecosistema que no lo requiere, básicamente, ¿no? Pero nos interesó el mecanismo. La silueta que fijamos es esta, lo que ven es una planta que se correspondía con la primera etapa de avance de proyecto. Las áreas que ven en un hatch gris más oscuro son las áreas de condición de habitabilidad más hermética, y las que están en gris un poco más claro funcionaban medio como semicubiertos con un sistema de filtros de mediación no tan desarrollados, que lo único que pretendían era como dejar afuera eh, a mosquitos y otras, otras alimañas. Y después, una vez construido el edificio, nos encontrábamos con esta cubierta, que queríamos que fuera una cubierta vegetal, pero habíamos agotado por completo el presupuesto que teníamos disponible, con lo cual nos inventamos un cuento que tenía que ver con generar un taller de capacitación, y ese taller de capacitación de alguna manera, entendíamos, podía llegar a generar o a fortalecer el ámbito comunitario de interacciones que ya de por sí la existencia del nuevo edificio fomentaba, pero no teníamos ni siquiera indicios de cómo organizar un taller de estas características. Entonces nos pusimos en contacto con este señor que ven en la foto de la izquierda, que se llama Gernot Minke, que es un alemán eminencia en construcción natural, un tipo que estudió con rigor académico prácticamente todas las tecnologías precolombinas del continente latinoamericano y las sometió a rigor científico en su cátedra de ingeniería en la Universidad de Múnich. Él es un personaje súper interesante que vive dando talleres de capacitación alrededor del mundo en torno a estas tecnologías. Entonces simplemente lo contactamos para ver si nos podía facilitar algún tipo de manual o algo que nos permitiera organizar el taller, y nos dijo en su momento que en esas fechas iba a estar en Paraguay, y que si a nosotros nos interesaba, él se podía sumar a nuestro taller. Para nosotros fue un placer, bienvenido, hicimos el taller con él. E invitamos a todos los vecinos de la zona, lo cual fue también movilizante en términos emocionales. Y simplemente desarrollamos este taller, logramos construir ese techo, y eso dio origen a, bueno, este es el techo ya construido, eso dio origen a lo que después llamamos práctica sustentable, que es, como decía Santi en su presentación, fue un modelo vivencial paralelo a la práctica del estudio, con el cual nos dedicamos como a generar un ámbito pedagógico institucional, en el que nos permitimos explorar todas estas técnicas de construcción precolombina, pero también nos puso en contacto con un montón de personas y de ámbitos colectivos que de alguna manera sugerían una forma de habitar el territorio muy distinta a la que nosotros conocíamos desde la ciudad y desde la formación académica. Entonces lo siguiente es, vamos a ver, es un video de la obra terminada, vamos a ver si se reproduce bien. En el caso de no verse bien, ustedes tienen el link a la página del estudio donde lo pueden ver. Pero bueno, me caso y dejo que lo disfruten.
Soy feliz de ver mi entorno, la gente, a mis hijos, mis nietos. Felicidad feliz. La pasarela de Hopper, la comuna. Bueno, agradecemos a Miguel, que es un vecino de la zona que ese es como el Mick Jagger de la selva. Eh, ahí lo que veían es otro eje de interacción que para nosotros se hizo fundamental en este camino de exploración de todos estos años, que es la relación con Fede Cairoli, gran amigo personal y excelente fotógrafo. Hubo un momento en el que casi logramos invitarlo a participar de esta charla, pero finalmente no fue posible, en algún momento lo lograremos. Fede, muchas veces para nosotros termina siendo o sea, su participación en nuestro trabajo termina siendo como un momento de reinterpretación de toda la experiencia, que es muy nutritivo para nosotros. Muchas veces lo hemos enviado como emisario. En el caso de Misiones estuvo habitando el lugar unos 10 días y en esos 10 días armó su registro, que es una delicia. Pero bueno, es para nosotros otro satélite del estudio con el que interactuamos permanentemente y retroalimenta profundamente nuestro trabajo. El siguiente, lo que les voy a mostrar ahora, es un refugio de montaña que construimos en Villaverna, Córdoba, que fue un poco el momento de manifestación por ahí más completo de lo que nosotros imaginábamos con práctica sustentable, ¿no? Esto es una obra completa construida a través de una agenda de talleres que se organizó un poco de esta manera. Tenía como dos momentos iniciales en los cuales equipos profesionales construían primero las bases y después la estructura de madera, y todo el resto se construyó a través de esta agenda de talleres. Una serie de encuentros de construcción con barro, y por último un taller final de construcción de techos vivos. Para que se den una idea, en la construcción de esta pequeña cabaña que tiene menos de 40 metros cuadrados, terminaron participando cerca de 150 personas, incluyendo los niños de un jardín de infantes de la zona que se permitieron jugar con barro y levantar paredes de manera lúdica. Entonces, un poco el refugio funciona así: es un muro que se pliega en 5 caras y da por resultado un pequeño ámbito
habitable al centro. Ese muro se va plegando, como decía, en 5 caras, conteniendo siempre los programas de soporte de la vivienda, pero a su vez esa voluntad geométrica nos permitía ensayar 5 detalles constructivos distintos que estaban calibrados de acuerdo a la orientación específica de cada muro. Entonces los 5 detalles que ensayamos en esos talleres son estos: quincha húmeda, quincha seca, bajareque, ladrillo de adobe y fardos de cortadera, que requieren diferentes procesos de ejecución, diferentes conocimientos, diferentes mezclas de barro, con diferentes aditivos, etcétera, todos aditivos naturales, pero cada uno desarrollado específicamente para la función que requería cada uno de esos muros. Entonces los talleres fueron un poco así. De estos también participó Bernard Minke, que durante muchos años fue otro de esos satélites de retroalimentación de la práctica del estudio, muy nutritivo. Ahí lo ven a Joan Marantz, que hoy tiene su propio estudio. En ese momento tenía una participación muy activa en práctica sustentable. Y por último, el taller de techos, que fue más como un evento de cierre de toda esta experiencia que duró más de un año. Ahí lo ven a Andy, lo ven a Enrico, que es uno de mis socios actuales, y algunos otros personajes que tenían que ver con organizaciones y colectivos con los que hoy seguimos interactuando y de alguna manera reformulan nuestra mirada disciplinar permanentemente. Nada más de estos talleres, un poco el resultado de la cabaña. No voy a mostrar mucho tampoco de esta obra, pero sí quería, ahí lo ven una vez más a Fede en su tránsito épico de registro de nuestras obras en el medio de la nada, y el resultado interno. No quiero profundizar mucho en la descripción de la arquitectura de estas obras, porque para nosotros lo más valioso tiene que ver con todo este tránsito interpersonal, mucho más que con el aporte disciplinar en sí mismo. Entonces lo siguiente es otro producto de esas interacciones, que es un proyecto que inicialmente se llama Plugin Social. Es un proyecto que inicialmente buscaba mejorar las condiciones básicas de habitabilidad de estas viviendas, que son las viviendas que construye la organización Techo, que antes se llamaba Un Techo para mi País, entendiendo que si bien la práctica de esa organización saca de situaciones de mucha vulnerabilidad a personas que lo necesitan, después cuando estos barrios se estabilizan, perpetúan una condición de habitabilidad que a nosotros nos parece cuestionable. Entonces lo que desarrollamos fue una especie de catálogo de dispositivos sanitarios que se adosaban a estas viviendas pretendiendo mejorar esa condición de habitabilidad. Y desarrollamos más profundamente un primer dispositivo, que era un módulo de baño con colector solar térmico, que se iba a construir en formato de taller, pero también se iba a construir siempre con insumos materiales de origen de descarte, ¿no? Descartes industriales, hogareños. Acá lo que vemos es la estructura que se configuraba con pallets de descarte de la industria siderúrgica, los cerramientos que se configuraban con lonas de publicidad vial y toda la tecnología con descartes hogareños como envases de PET o latas de aluminio, etc. Bueno, este es un registro por ahí más arquiñoño de esos dispositivos, que no viene al caso, pero sí están como el paso a paso constructivo. Este era el manual de construcción que usábamos en los talleres. Entonces, las lonas, los herramientas, toda la tecnología aplicada. Un poco el paso a paso constructivo tiene que ver con esto, ¿no? En la primera imagen se ve la estructura montada, en la segunda el montaje de los herramientas, y en la tercera el ensamble del colector solar, que, como les decía, está íntegramente construido con PET, latas de aluminio y etc. Y este es el resultado, creo, del segundo o tercer taller que hicimos. En esta modalidad de plugin social llegamos a construir 80 de estos baños, y obviamente eso nos puso en relación con realidades
digamos, muy lejanas para nuestro ámbito de confort citadino, ¿no? Inclusive en uno de estos talleres, en uno de los primeros talleres, me tocó experimentar algo que realmente fue profundo para mí, que fue una de las personas que recibía estas duchas, en un momento me dijo algo así como, bueno, ustedes no entienden lo que significa esto para nosotros. Esta noche mi hija de 5 años se va a pegar una ducha de agua caliente por primera vez en su vida. Y eso parece anecdótico, pero es realmente muy movilizante a nivel personal. Entonces, con el tiempo quisimos trascender un poco esta lógica y empezamos a organizar estos encuentros tecnócratas que vienen un poco tomados de la lógica de los hackatones, que son encuentros de hackers para el desarrollo de sistemas, y llevarlos como una modalidad de proyecto. Lo cual en estos encuentros pretendíamos desarrollar otros tipos de tecnologías y otros dispositivos que nos fueron llevando a entender la capacidad del proyecto más allá de la disposición de estos módulos sanitarios. Entonces, con el tiempo, Plugin Social devino en ONG y hoy pretende como articular una matriz de acción un poco más profunda y tiene que ver con entenderse a sí mismo el proyecto como un laboratorio de innovación social y ambiental. Tampoco voy a profundizar mucho en estos procesos, pero sí quiero que entiendan que hoy estamos como en un momento de desarrollo de la plataforma bastante más profundo, en el cual ponemos en relación muchísimos más actores de la sociedad para producir mejoramientos consistentes sobre barrios completos. Lo siguiente es un concurso privado al que nos invitaron, que se llamó Una Casa, que tenía que ver con la formulación de proyectos de viviendas industrializables, que a nosotros, por un lado, nos parecía cuestionable en términos de producto inmobiliario, pero sí nos parecía una buena oportunidad para llevar todo el conocimiento generado con las experiencias de plugin social a un modelo constructivo y edilicio que de alguna manera retomara aquello que formulaba Charles Sims en el 44, ¿no? Como, bueno, ¿cuál sería el paso adelante que podemos dar en términos de asimilación de tecnología en nuestro tiempo? Entonces, básicamente lo que decíamos era que toda la condición tecnológica de las viviendas se podía condensar en unos pequeños módulos de un tamaño y un peso digamos, accesible para ser movido por 2 o 3 personas, y que esos módulos podían eventualmente configurar diferentes condiciones espaciales y que después la variable de confort tenía más que ver con el grado de tecnologización de las envolventes que con la condición de estos dispositivos en sí mismos. En este concurso obviamente no llegamos a ningún lado, quedamos en la primera etapa de corte, pero sí esta posición generada en el concurso dio pie a otros desarrollos. Lo siguiente es, hace unos años nos invitan a participar del primer festival Hello Wood que se organizó acá en Argentina, y desarrollamos esta pieza en la que tampoco voy a profundizar mucho, pero eso dio pie a que al año siguiente nos invitaran a la 10ª edición del festival original que se organiza en Hungría. Y en esta 10ª edición, y a causa de esta 10ª edición, proponían una modalidad muy distinta a la que estaban habituados a generar. En estos festivales se construyen instalaciones con una determinada cantidad de madera, invitan a equipos de diferentes lugares del mundo, pero en esta 10ª edición en particular, ellos querían desarrollar modelos de cabañas tipológicos que pudieran funcionar como hospedaje para los equipos que participaran en los siguientes festivales. Entonces, y ellos te daban un presupuesto establecido y un listado de proveedores húngaros con los cuales fue bastante difícil interactuar por la diferencia de idioma, pero dentro de esos proveedores había varios que prefabricaban partes. Entonces nos pareció una oportunidad exquisita para profundizar el modelo de plugin social ya en un formato de otras características. Entonces desarrollamos este catálogo
de piezas sanitarias, de las cuales para este proyecto en particular elegíamos 5, que después, de vuelta, pensábamos que las características habitacionales de las viviendas que podían generar estos modelos tenían otra variable que tenía que ver de vuelta con el grado de tecnologización del envolvente, pero también este cuadro muestra, y por eso el cuadro de doble entrada, muestra que se pueden insertar en un gradiente de menor a mayor grado de urbanización y de menor a mayor grado de tecnologización de las envolventes. En este caso en particular nos parábamos en el centro y desarrollábamos estos módulos que se transportaban en camión hasta el sitio, se disponían, y el desarrollo del envolvente iba a ser la acción comunitaria que íbamos a generar con los participantes del festival, de este festival en particular. Entonces, este envolvente es simplemente un envolvente de policarbonato que da como una condición de habitabilidad básica necesaria para este sitio. Y este es un poco el resultado construido. Pero después esto nos va llevando, o sea, hay varios ejes de pensamiento que siguen activos dentro del ámbito del estudio, y al poco tiempo nos toca este encargo. En realidad se dieron casi en paralelo, pero obviamente los procesos de ejecución de una reforma son bastante más largos. Esto es un pequeño departamento en el barrio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, departamento de 18 metros cuadrados, en esta condición, ¿no? Una vivienda de ochava en primer piso, con ese balcón semicircular, y una muy mala relación entre exterior e interior, mediado por esa ventanita con la persiana cerrada y etc. Entonces, lo primero que entendimos fue que el mejoramiento de la vivienda no tenía que ver tanto con la cantidad de metros cuadrados de la vivienda en sí, sino con las relaciones que podía establecer entre diferentes condiciones que propiciaba el sitio. Entonces la primera acción fue explorar cuál era el máximo de demolición posible de toda esta preexistencia y desarrollar en definitiva un proyecto que incorporara 2 dispositivos. Uno, que tenía que ver con la condensación de todos los programas de apoyo de la vivienda en un mueble en L que iba como a engordar las medianeras muertas de la vivienda, abrir el máximo posible la cara de la ochava, que era la cara que tenía como el mayor grado de interacción con el exterior, y entender ese balcón como un dispositivo de mediación ambiental. Ahora voy a profundizar en qué quiero decir con eso. Pero básicamente lo que terminábamos desarrollando es esto, un departamento de condiciones mínimas, donde ese mueble funciona un poco como un dispositivo transformable que aporta diferentes herramientas de uso de la vivienda, y este balcón empezaba a funcionar, por un lado, como un acumulador de calor en invierno, perdón, y una extensión de uso en superficie en verano, con lo cual empezaba a funcionar un poco como un mediador ambiental, pero sobre todo como un buffer de uso de la vivienda. Entonces, este es el segundo cerramiento que establece la relación con el exterior, pero también hay un primer cerramiento que al cerrarse permite que todo este dispositivo funcione como acumulador de calor. Después, el cerramiento exterior de esta pieza lo que pretendía era buscar como esta doble condición de visibilidad, propiciando la buena relación visual de adentro hacia afuera y velando un poco la intimidad del departamento de afuera hacia adentro. Entonces, bueno, esto es un poco más del desarrollo del dispositivo. Y finalmente, bueno, diferentes momentos de transformación de esto, y finalmente esa foto nos lleva a entender que ahí, en el espacio donde está la ducha, teníamos un punto de acceso a una terraza que no tenía acceso posible, es una terraza compartida entre todos los convivientes de este PH. Entonces, simplemente dispusimos un lucernario por encima de la ducha del baño del departamento por donde se iba a salir a esa terraza. Y en realidad es un encargo que nos hicieron un tiempito después,
que fue un dispositivo para evitar esa terraza, y es un poco esto, nosotros lo llamamos glorieta, por buscar como alguna reminiscencia con dispositivos urbanos, de espacio urbano, pero en realidad básicamente lo que genera es como una condición muy sencilla de regulación atmosférica que te permite habitar esa terraza en diferentes momentos del año bajo diferentes condiciones. Y esto termina siendo, en definitiva, otro eje permanente de reflexión del estudio que tiene que ver con esto, con habitar esos sitios residuales de la ciudad. Es una imagen en realidad previa a la construcción de la terraza. Pero bueno, lo siguiente es el tercer encargo de este mismo comitente, que esto está en proceso, así que tampoco voy a profundizar mucho, pero es una cabaña en un sitio en la costa al sur de Necochea, que tampoco puedo decir dónde es porque es top secret. Pero bueno, es un lugar maravilloso, una pradera hermosa que da salida a un acantilado y una playa, con muy pocas viviendas construidas en el sitio. El acceso es una calle de tierra y más o menos la condición territorial es algo así. Pero bueno, este encargo que es reciente y que lo venimos desarrollando en tiempos de COVID, toma un poco toda la experiencia anterior que les vengo contando. Por un lado, reformula esa voluntad de habitar espacios mínimos de los habitantes del Camarín, que es la obra anterior, pero también retoma esta lógica de prefabricación de módulos sanitarios y disposición en el territorio de manera tal que el espacio habitable no es más que la resultante de la disposición de estos módulos tecnológicos. Entonces, una secuencia de plantas que muestra un poco la disposición de las partes en el sitio y algunas imágenes que nos imaginamos que puede llegar a producir. Insisto, esto está en proceso, así que pido disculpas por la desprolijidad. Y por último, de nuevo, como esta oportunidad de establecer relaciones territoriales desde un punto de vista extrañado, ¿no? La condición de techo de esta pieza nos permite tomar cierta distancia en altura y establecer como un vínculo perspectívico con el horizonte que prácticamente no existe en el sitio. Lo siguiente es una obra que terminamos muy recientemente. El registro fotográfico, una vez más, de Fede Cairoli me llegó esta semana, así que esto es una primicia. Y tiene que ver de vuelta con entender estas interacciones ecosistémicas con territorios particulares. Esto es la Reserva Ecológica del Bajo de San Isidro, al norte de la ciudad de Buenos Aires. Un sitio, digamos, que en su contexto general está por ahí muy tensionado por familias pudientes y demás, pero que también tiene como estos rincones territoriales, o estos enclaves territoriales que son muy interesantes. Por un lado, esta condición de reserva al frente del lote sobre el que íbamos a actuar, más particularmente frente a la puerta de acceso a la reserva, y por otro lado, bueno, este dibujo pone un poco en relación una cosa y la otra, o sea, la reserva y el lote que está marcado ahí a la izquierda en línea punteada roja, mediado simplemente por una calle, pero por otro lado un lote que venía con una preexistencia, venía con una piscina ya construida. En realidad este lote originalmente era el fondo de otra casa que subdividieron y vendieron, pero bueno, esa doble condición de relación territorial y de preexistencia de la piscina nos ponía de alguna manera en un punto de reflexión interesante en cuanto a la tensión bioambiental y la tensión habitacional humana, digamos, ¿no? También pasa algo muy interesante en este lote, que es que las tortugas que habitan la reserva cruzan la calle a estos lotes vacantes a desovar,
y eso lo hacen 3 o 4 veces en el año, con lo cual hay 3 o 4 momentos en el año en los que se ve la calle poblada de pequeñas tortuguitas cruzando, tratando de llegar al río. Y esa condición muy estrecha, bioambiental, era algo que nos interesaba conservar de alguna manera. Entonces, el proyecto de la vivienda, que es una vivienda pequeña para una sola persona, pero con pretensiones de reformulación futura, lo que hace es como establecer la condición de pisada mínima indispensable para generar ciertos marcos habitacionales, tanto en planta baja como en planta primera y en cubierta. La planta baja es como un gran semicubierto que articula dos ámbitos de relación, uno hacia la piscina y el otro hacia el fondo, pero que sobre todas las cosas garantiza la continuidad atmosférica de ese suelo. La primera planta, que es la planta habitacional propiamente dicha, en realidad es una planta simétrica que ofrece dos ámbitos espaciales relativamente genéricos, con un módulo sanitario que tiene la capacidad de ser transformado y articulado si se necesitara modificar la forma de organización de la vivienda. Y por último, una cubierta que pretendíamos utilizar como mediador y como de vuelta, como parche ecológico relacional con la reserva. Entonces, esta es un poco la sección que establece la vivienda. Y acá, bueno, algunas fotos de registro muy recientes. Esto es muy reciente. Ya la vivienda terminada. Obviamente algunos artilugios disciplinares de mediación por ahí más tecnológica, pero por sobre todas las cosas lo que nos interesaba era como conservar esta condición de fluidez atmosférica en esa planta baja. Entonces se dan situaciones como estas permanentemente en toda la vivienda. Voy a dejar que las fotos hablen por mí. Material de Fede Cairoli exquisito. Perdón por mencionarlo constantemente, pero lo admiramos mucho. Entonces, de vuelta, nos encontramos con estos espacios que en realidad tienen como una condición medianamente indefinida, que permiten pensar que esto podría ser tanto el living, comedor de la vivienda, como eventualmente una partición de 2 dormitorios, mudando las áreas comunes de la vivienda a planta baja y generando un cerramiento adicional. No, básicamente es una vivienda con cierta condición de transformabilidad. Por último, el hemisferio de contrafrente de la vivienda, que tiene una condición muy similar. Y la cubierta, que es lo que termina como cerrando el círculo relacional medioambiental de la vivienda. También funciona como ámbito productivo. Toda esta terraza, en definitiva, es una gran huerta que a su vez incorpora ciertas especies autóctonas que permiten el intercambio de semillas con mariposas y pájaros que habitan la reserva, y etc. Entonces termina como estableciendo este vínculo estrecho en términos ambientales con el contexto. Un poco, bueno, nada, seguimos con el registro. Lo siguiente es el producto de una invitación de Martín Uberman a una muestra que hizo en su galería en Monoambiente, que se llamó Cartas al Jefe de Gobierno, y lo que pretendía era como establecer como alguna posición disciplinar de diferentes estudios a través de este formato de cartas a quien en ese momento era el jefe de gobierno, que era, bueno, es el que sigue siendo hoy, Larreta. Y nosotros en esta carta, digamos, desarrollamos un texto que de alguna forma hacía como una reverencia a Cortázar, obvia por las diferentes formas de lectura de estos párrafos, pero en los cuales íbamos párrafo a párrafo
estableciendo como ciertos mojones reflexivos que nos interesaban formalizar, y esto se los muestro puntualmente para leerles uno de estos párrafos, que es este que dice engranaje comunitario. Paso a leer. El ciudadano corriente sabe de la existencia de ámbitos de participación. Sin embargo, desconfía de ellos, no los siente propios. El ciudadano empoderado los toma, los redefine y hace de ellos su lenguaje. En ese sentido, es ese sentido de apropiación el que queremos explorar, el del ser colectivo en un marco de acción. Sedes comunitarias, juntas vecinales, consorcios conforman redes. Ese territorio es el campo de batalla del ciudadano empoderado, donde todo vuelve a empezar una y otra vez. Y esto tiene que ver con dar puntapié a lo que nosotros entendemos como el siguiente paso de exploración de nuestra experiencia como estudio, que es el de llevar un poco toda esa experiencia previa de interacción comunitaria a ámbitos urbanos consolidados. Entonces, esto es un edificio que desarrollamos en el barrio de Saavedra, que pretende describirse a sí mismo por un lado, desde la reformulación de la tipología habitacional, en este caso en particular el monoambiente y sus condiciones espaciales, de vuelta, concentrando todos los programas de apoyo en un dispositivo lateral, que lo que permite es liberar la máxima superficie a la menor definición programática posible. Entonces son departamentos de 32 metros cuadrados. Quiero decir que esta es mi casa, desde donde les estoy hablando, que en definitiva esa condición de indefinición programática de la mayor proporción de la superficie, formulan como una condición de habitabilidad al menos desplazada de lo que es la tipología tradicional, ¿no? Entonces, estos departamentos, por el hecho de concentrar los programas de apoyo a un lateral, generan como esta condición que de alguna manera mejora la posibilidad habitacional de estos departamentos pequeños, ¿no? Pero por otro lado, bueno, otras fotos del departamento, la cama incluida dentro de esa noción de programas de apoyo, lo cual permite dejar afuera de la vivencia cotidiana del departamento el momento de dormir, que es simplemente el momento de dormir, y una variación que tiene que ver con departamentos más grandes dentro del mismo edificio, que básicamente funcionan igual, pero tienen un poco más de superficie. Por último, la cubierta de este edificio, que quiero decir que, y por esto lo relacionaba con las experiencias comunitarias, este edificio desde su base fue formulado como una experiencia comunitaria. Y las personas que iban a habitar este edificio, de alguna manera, necesitaban entenderlo como una entidad orgánica para fortalecer esa noción comunitaria. Entonces, para nosotros como la piedra fundacional, si se quiere, de la conformación de comunidad, que no tiene tanto que ver con la condición arquitectónica, sino que tiene más que ver con la interacción entre personas, iba a ser el desarrollo de esta cubierta, para lo que, una vez más, con la obra ya casi terminada, decidimos organizar un taller de construcción de techos vivos e invitar a todos los vecinos que iban a habitar el edificio. Y entonces este suceso, este momento de construcción colaborativa, fue un poco el puntapié de la interacción entre los futuros cohabitantes del edificio. Entonces, más allá de la descripción de las unidades habitacionales dentro del edificio, son estos los espacios que terminan dando una condición de habitar urbano desplazada de lo prototípico, ¿no? En este caso lo que vemos es simplemente la oportunidad de habitar una cubierta en un contexto de desaprovechamiento total de la condición de cubierta en el resto de las construcciones,
nosotros contamos ahí con una especie de oasis urbano constituido por especies autóctonas, lo cual también genera una interacción ecosistémica más profunda y digamos, esta terraza está permanentemente siendo habitada también por mariposas y aves y colibríes, de una cantidad de especies que estamos ya desacostumbrados a ver en ámbitos urbanos. Pero también la condición edilicia o la condición espacial de estos dispositivos desplazan la noción de uso del ámbito público y privado dentro de un edificio. Los departamentos son realmente pequeños, con lo cual cada uno de nosotros a la hora de generar una reunión, invitar amigos y etcétera, nos es más cómodo habitar los ámbitos de pertenencia cooperativos en lugar de habitar nuestros propios departamentos. Y eso, digamos, lo que va favoreciendo permanentemente es la interacción entre cohabitantes y sus círculos de pertenencia, con lo cual el edificio básicamente se habita más como una casa grande que como un cúmulo de pequeñas viviendas. Esto va derramando en todo el edificio hacia abajo, entonces los circulatorios de alguna manera también pretenden acentuar esta condición, entonces las escaleras están solapadas a doble altura, lo cual hace que prácticamente desde cualquier punto del circulatorio tengas relación con otro punto del circulatorio. Y por último, ese atrio que se configura en el vaciado de la ochava de la esquina en el acceso, termina siendo una especie de invite a la relación interpersonal. Otra vez Fede Cairoli, esta vez como modelo. Y bueno, este es el resultado del edificio. Lo siguiente es un paso adelante en esta lógica y tiene que ver con varias cosas que se van dando en simultáneo. Por un lado, un proyecto específico que ahora les voy a contar. Por otro lado, la interacción con el estudio Bulla, que es un estudio de paisaje. Por otro lado, esta condición de confinamiento en cuarentena. Y todo esto vendría a ser como el tercer módulo de reflexión que les vengo a ofrecer, que empieza por acá, empieza por entender tanto Bulla como nosotros que en la interacción entre un estudio y el otro existe o empieza a aparecer una agenda o un territorio que es mucho más vasto que la colaboración que podemos establecer un estudio con el otro. Entonces decidimos, en términos semánticos, fundir, casi como un juego, los dos estudios y formular este nuevo verbo que se llama bullir, que llamamos bullir, y que da lugar a pensar común. Y común para nosotros es eso, es un territorio común, es una agenda compartida en la cual empezamos a permitirnos formular espacios de desarrollo, tanto intelectual como académicos, como profesionales, quizás más profundos de los que venían siendo para cada uno de nosotros a nivel individual, sin perder nuestras identidades individuales, ¿no? Este es un espacio que compartimos cuando queremos compartirlo. Y acá algunas definiciones de común son definiciones de diccionario, pero que empiezan como a poner en relevancia algo, digamos, una cantidad de cosas que nos parecen interesantes. También, inclusive, el hecho de entender que común tiene en alguna medida que ver con lo ordinario, con poner en relevancia lo ordinario. Más allá de lo compartido, más allá de lo comunitario, también hay una dimensión a reivindicar en la vida cotidiana, que tal vez esta situación de confinamiento nos pone muy sobre la mesa, pero que es, si se quiere, como una acepción disciplinar un poco borrada de los registros, ¿no? Como todos los registros fotográficos que estuvimos viendo, si bien son una delicia y se los agradecemos al trabajo de Fede, son una escena construida que no da cuenta del cotidiano, no da cuenta del desorden, no da cuenta de los momentos de oscuridad de las personas, de las tristezas y demás. Es un escenario, si se quiere, ficticio de la práctica arquitectónica.
Entonces, Común empieza con una experiencia particular, que es el desarrollo de este proyecto, que viene de alguna manera como a reformular el edificio que les acabo de mostrar. Particularmente son 3 parejas, entre las que se incluye Nacho y Pipi. Nacho es Ignacio Florquín, uno de los socios de Bulla. Estas 3 parejas compran un lote en Villa Ortúzar y nos encargan inicialmente a nosotros el desarrollo de un proyecto comunitario, para el cual muy rápidamente entendimos que si queríamos dar un paso adelante en esa lógica, teníamos que desarrollar como una cantidad de herramientas que trascienden un poco la lógica convencional de formulación de un proyecto. Entonces, nos dedicamos a desarrollar una serie de dinámicas en las cuales pretendíamos profundizar en torno a los usos programáticos, la capacidad de interacción entre ellos, la puesta en crisis de lo que cada uno de ellos considera como privado o público dentro de un potencial edificio, etc. Y eso dio por resultado un ejercicio final, que fue un juego al que llamamos Comunopoly, en el cual cada uno de ellos se permitía hacer como apuestas en torno al uso de diferentes programas y en la articulación entre ellos, y eso dio por resultado una esquematización de todos estos programas, que inicialmente fue así, un esquema en el cual englobábamos sus deseos de uso en diferentes partículas que tenían como un código de accesibilidad en torno a su capacidad de articulación comunitaria o no, la necesidad de privacidad y etcétera, que después se tradujo a este otro esquema en el cual ya se formulan 4 atmósferas superpuestas con diferentes condiciones de privacidad, de relación con el exterior y etcétera. Es todo un código gráfico que no voy a profundizar porque se traduce muy rápidamente a secuencias de imágenes. Estas son imágenes referenciales, obviamente, de proyectos de otras personas, que nos permitimos apropiar por un momento, para terminar formulando este dispositivo arquitectónico que se organiza básicamente en 4 atmósferas, ¿no? Acá la secuencia de planta que grafica un poco mejor esas 4 atmósferas, de izquierda a derecha una planta baja, relativamente genérica e indefinida, que pretende como articular todos los usos compartidos del edificio, pero también gestionar agendas de interacción con el contexto inmediato, ¿no? Esto tranquilamente podría abrirse todo y organizar una feria comunitaria para el barrio, o particionarse en diferentes ámbitos que permitan articular un espacio de coworking o un estar compartido con una cocina industrial y etc. El segundo nivel es un poco el que condensa toda la condición tecnológica del edificio y también articula todos los usos de mayor grado de necesidad de privacidad. Esto es, todos los dormitorios y sanitarios de todas estas viviendas, incluyendo una 4ª vivienda que es la verdecita clarita, que es un 2 ambientes a la calle, que es una vivienda de especulación inmobiliaria que lo que va a permitir es financiar algunas etapas de construcción del edificio. La siguiente etapa son los estares de las 3 viviendas de las parejas comunitarias, que de alguna manera están permanentemente tensionadas y articuladas en su relación por estos jardines, que no definen con mucha precisión el ámbito de propiedad de cada una de estas viviendas. Y por último, una cubierta de uso comunitario también que pretende dar soporte a todos los usos estacionales de temporadas calóricas, ¿no? O sea, piscina, pérgolas, huertas y todo tipo de dispositivos como de jardinería que propician el uso en estaciones de mayor grado de calor. Entonces, esta sección, más allá de dar cuenta de esta organización programática y demás, también empieza a visorar un poco el trabajo más profundo que venimos desarrollando con Bulla, que es entender que cada una de estas cotas o cada una de estas atmósferas
es también un ámbito propicio para el desarrollo de condiciones ambientales muy diferenciadas, y que tal vez estas condiciones tienen mucho que ver con, con una lectura territorial más profunda, que, que de alguna manera entiende que lo que nosotros percibimos como una llanura continua en el ámbito territorial de Buenos Aires es en realidad un sistema que tiene una topografía, y que esa topografía en sus altos y sus bajos propicia diferentes condiciones atmosféricas, y esas condiciones atmosféricas van desarrollando con el tiempo diferentes condiciones ecosistémicas, ¿no? Entonces, lo que muestra esta línea de tiempo es una agenda compartida, es una agenda común, que entiende todo el proceso de construcción de un edificio como un proceso y una agenda muchísimo más larga, que tiene un inicio en la demolición de la vivienda existente, pero que también pretende explorar la vacancia del baldío como un ámbito de desarrollo de vegetación o de actividades en lo que Bulla llama el meanwhile, que es el tiempo entre una cosa y la otra, y que también después puede ir como gestionando la construcción de un semillario de especies que después van a ser utilizadas e implementadas dentro del edificio, y también articulando como una agenda compartida con otros actores barriales que ya establezcan un mojón de interacción en ese sitio donde después va a estar el edificio y demás. Entonces, entendemos que la agenda es muchísimo más extensa y abarcativa que lo que sería un Gantt de construcción de obra, y pretendemos como explorar con el mayor grado de profundidad posible todas estas dimensiones. Entonces, bueno, esto es lo que les contaba antes, ¿no? Y cómo cada una de estas atmósferas puede establecer como una correlación con un ámbito ecosistémico, y que de alguna manera la volumetría, la tridimensionalidad del edificio puede llegar a funcionar como soporte de todo este contenedor bioambiental. Entonces, de esta manera entendemos que un edificio puede también ser un parche ecológico dentro de la ciudad, ¿no? Como cada acción edilicia en su sumatoria, a mayor, digamos, en una proyección más amplia, termina siendo una especie de remediador ambiental para un territorio muy afectado por la construcción de ciudad. Entonces, esta axonométrica de alguna manera muestra como esta condición ecosistémica desplegada en 3 dimensiones, y de vuelta como esta pretensión de habitar las cubiertas como oasis urbanos, si se quiere, desde el punto de vista de la acción humana, pero también como articuladores de interacción de otras especies en toda la extensión del territorio urbano. Y los siguientes son como hechos muy específicos, muy propios de esta condición de encierro, ¿no? Esta foto súper trillada que vimos por todos lados, de gente encontrándose vía Zoom o tecnologías de este tipo para generar reuniones de trabajo, reuniones académicas, en este caso en particular, y me interesa mostrar esta en particular, porque acá ven a un montón de actores de nuestra disciplina: Marcelo Faiden, Mariano Alonso, Ignacio Flerquín, por ahí están los BAG. Esto en realidad se corresponde con una invitación de quien está marcado con el recuadro verde en la imagen, que es Álvaro García Resta, que es el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, y esta invitación tiene que ver con abrir un espacio de reflexión para reformular los diferentes códigos urbanísticos de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta convocatoria de repente nos implica a todos nosotros conversando respecto de cómo creemos que deberían ser esos códigos, que en definitiva son las herramientas a través de las cuales desarrollamos nuestra práctica en ámbito urbano. Y particularmente esto se mete muy de lleno dentro de la agenda común entre Bulla e IR,
y nosotros nos encargamos de un aspecto en particular del desarrollo de código, que son lo que nosotros llamamos inputs ambientales, que tampoco puedo mostrarles mucho porque todavía es confidencial, pero un poco la intención es esta, es entender que por un lado está el CUR, que es el código urbanístico de la ciudad, y por otro lado están estos inputs que pretenden meterse dentro del código y entender que por un lado el código establece o tiene como voluntad el completamiento volumétrico, y en la interacción con el completamiento ambiental, que vendrían a ser estos inputs, reformulan la manera de hacer ciudad que entendemos dentro del ámbito de la práctica, al menos en Buenos Aires, ¿no? Y esto también entra dentro de otras esferas legales que son un poco más amplias, donde entendemos que el Plan Urbano Ambiental, que es una ley sancionada por la ciudad hace más de 10 años, tiene otras competencias que van más allá del código urbanístico y aparece como herramienta a desarrollar en un futuro inmediato me estoy adelantando, bueno, pero es el código ambiental, que es un código adicional que vamos a estar desarrollando próximamente. Entonces acá presentamos como una línea de tiempo en la cual esos diferentes inputs de conocimiento van articulando con las diferentes sanciones de los diferentes códigos. En las próximas semanas tenemos una audiencia pública en la que vamos a participar y vamos a empezar a poner en agenda ciertas necesidades ambientales de la ciudad que van a ir inyectándose en los diferentes códigos, ¿no? Entonces, lo primero que queremos establecer es que la ciudad necesita de alguna manera generar una medición de biomasa, porque la medición de biomasa es lo que permite establecer la capacidad de la ciudad de absorber dióxido de carbono y producir oxígeno en el territorio, ¿no? Entonces, eso cruzado con ciertas nociones de uso del agua y de reinterpretación del territorio y demás, nos deja en un lugar en el cual, desde el punto de vista del código, podemos reinterpretar la forma de hacer ciudad. Entonces, básicamente nos centramos en esta noción de completamiento ambiental, ¿no? Como si el código se centraba en el completamiento volumétrico, nosotros queremos establecer que ese completamiento no solamente es volumétrico, sino que en realidad podemos entenderlo como un proceso de completamiento ambiental. Entonces empezamos a elaborar estos mapas que miden diferentes aspectos del territorio de la ciudad, pero que en primera instancia dejan de leer la ciudad como un conglomerado urbano, consolidado y demás, sino que empiezan a tratar de formular lecturas más profundas en términos territoriales y ambientales. Y lo interesante de este proceso es que todo esto va a quedar establecido en los códigos de edificación. Entonces, para nosotros eso supone un salto cuantitativo y cualitativo en términos de generación de ámbitos urbanos. Bueno, estas son diferentes cartografías que van midiendo diferentes cosas. Y lo siguiente, y no quiero spoilear, también tiene que ver con un registro específico de esta condición de confinamiento que se da un poco por casualidad. Son unos pequeños videitos que fuimos haciendo durante la cuarentena. En realidad el origen de esto es que Marcelo Faiden, con sus alumnos de Princeton, estaba estudiando Quintana, es el edificio donde vivo, y me pidió que hiciera como unos pequeños videos para mostrarles a los alumnos cómo se habita el edificio. Entonces yo terminé haciendo una superproducción de 5 minutos que nos resultó muy interesante porque de repente pone en manifiesto registros no profesionales del hábitat, de la forma de habitar cotidiana de nuestras obras. Y entonces lo que hicimos fue pedirles a nuestros clientes que hicieran lo mismo. Entonces desarrollamos como un decálogo en realidad son 5 videos, de los cuales hay solo 3 que salieron a moverse en redes, en los cuales se puede ver, por un lado, cómo cada uno de ellos habita su espacio, pero también se puede ver cómo lo ven, cómo lo registran. Todo esto está registrado con celulares, de manera no profesional, sin ningún tipo de
de control de parte nuestra sobre esos registros, simplemente editamos el material que nos enviaban, y todos ellos los pueden ver en el Instagram del estudio. Es una invitación casi autobómbica, pero pueden verlos ahí. No quería profundizar demasiado en esto, pero bueno, están ahí, y a nosotros nos resultaron muy interesantes. Y por último, y ya encarando el cierre de la charla, les quiero contar esto, que es otra muestra a la que fuimos invitados por Martín Uberman, en este caso en el MAR, en el Museo de Mar del Plata. La muestra se llamó Argigram, y lo que pretendía Martín como curador era, bueno, invitar a estos 8 estudios que se ven ahí abajo, para que cada uno de nosotros formulara una visión futura de diferentes tipologías de ciudad. A nosotros en particular nos tocó la ciudad satélite. Bueno, algunas fotos del ámbito de la muestra. Y como interpretación de lo que queríamos profundizar en torno al desarrollo futuro de la ciudad satélite, en realidad tiene más que ver con abrir un espacio a una experiencia colectiva. No nos interesaba tanto formular una visión futura de esa ciudad, sino pensar cómo debería ser el procedimiento para pensar de manera colectiva esa ciudad futura. Entonces lo que hicimos fue esta caja sin pretensiones estilísticas, posada ahí en el territorio, en la sala, perdón, con una luz roja por fuera que indicaba si estaba en uso o no, en la cual al acceder simplemente pulsabas este botón y se disparaba lo que ahora vamos a experimentar. Ahora les voy a pedir a todos, si tienen ganas, que cierren por un momento sus ojos y se dejen llevar por un audio que vamos a reproducir en este momento. Los invito básicamente a experimentar una meditación colectiva entre todos nosotros, a ver cómo eso nos dispone. Así que ahí adelante. Está en una cabina oscura. En la sala de un museo. Esto es un experimento. Al finalizar, se volverá a encender la luz. ¿Cómo vivirías si no tuvieses miedo? ¿Dónde vivirías si no tuvieses miedo? Bueno, pueden ir abriendo sus ojos los que los cerraron. Quiero contarles que la música es de Alejandro Kauderer, que es un músico con el que solemos hacer instalaciones. Y un poco la invitación es esa, es a reflexionar respecto de cuáles son los sentimientos que median nuestra construcción colectiva de ciudad. Entonces, bueno, eso es todo. Les dejo la invitación. Muchas gracias.
como cierre tienen un resumen de las obras que estuvimos repasando, los créditos fotográficos y algo de bibliografía, y esta es la página de internet del estudio. Muchísimas gracias, eso es todo. Buenísimo, Lucho, la verdad, muy, muy interesante todo lo que mostraste y lo que contaste. Ahora por ahí abriríamos a quien quiera hacer preguntas. Yo sé que Ale de Luqui seguramente va a tener algunas, que debe estar por ahí. Placer. ¿Dejo de compartir pantalla? Dale. Bueno, Bueno, perdón, se hizo un poco extensa. Me suele pasar, esto me suele pasar. Soy un verborrágico. nada, está bien, estamos dentro del tiempo. Yo sigo con los ojos cerrados, tengo que abrirlos ahora y Lucho. Podés abrirlo, podés abrirlo. Yo tengo para decir, pero no quiero siempre ser el primero, el que rompe el fuego, así que cedo mi lugar a otros que tengan, porque siempre soy el mismo, soy el que me largo a hablar y por ahí hay muchas, no sé si hay preguntas, Santi, fíjate. Estoy viendo, ¿no? ¿Hay algún comentario de muchas gracias? Bueno, Dice Martín Gentili, súper inspirador y motivador. Bueno, hay felicitaciones también. Felicitar por mostrar un proceso comprometido, humana y ambientalmente sin solemnidad, dice otro de los comentarios. No, a mí, yo, un pequeño comentario y pregunta, me parece que a mí al menos lo que más me interesó es cómo muestra Lucho un poco un campo de acción que es muy, muy amplio, y cómo el arquitecto realmente tiene muchísimas herramientas para ir a trabajar en distintas circunstancias, ¿no? Pero en ese sentido me parece que inclusive en sus proyectos donde más participativos, e inclusive aquellos que están en situaciones más complejas socialmente, en ningún momento se pierde la identidad del proyecto, digamos. O sea, el proyecto siempre como disciplina está resolviendo con oficio, eh, ya que esta charla tiene el nombre de la arquitectura como oficio, eso no se pierde en ningún momento. Entonces, un poco la pregunta es esa, ¿cómo hacen para ir a ocuparse de situaciones tan diversas? eh, Porque mostraste desde proyectos sociales, instalaciones, proyectos que son, bueno, donde participa un montón de gente. ¿Cómo hacen para que el proyecto nunca pierda su identidad y siempre sea muy consistente en términos formales, constructivos y, o sea, estrictamente disciplinares, digamos? ¿Cómo hacen para no perder eso? No sabría si, a ver, creo que en nuestro tránsito fuimos entendiendo o pretendemos entender permanentemente cuáles son las herramientas que nos aporta nuestra formación profesional y académica. Y por otro lado, permanentemente estamos tratando de incorporar herramientas de formación personales en cada uno de esos procesos. Entonces, por un lado, entendemos cuál es nuestra cartuchera y entendemos qué es lo que nosotros podemos aportar a un proceso de gestación de proyecto, pero por otro lado nos entendemos como una entidad más articulando en entornos mucho más amplios. Entonces, tomamos esa posición, no pretendemos dominar el mapa completo de desarrollo de un proyecto, sino nos paramos dentro de una constelación e interactuamos con otros seres en igualdad de condiciones. Y en ese bagaje entran un montón de ámbitos de conocimiento y ámbitos disciplinares y no disciplinares que nutren permanentemente el desarrollo de cualquier proyecto. Esa mirada a nosotros nos permite pararnos con cierta soltura en casi cualquier ámbito proyectual. Sí, un poco eso que diferenciabas al principio entre insumo y disciplina, digamos. Claro. Bien. También estamos muy acostumbrados por formación a pretender que la arquitectura como disciplina tiene la capacidad de dominar el ámbito proyectual. Y nosotros
tal vez por nuestras experiencias personales entendimos que no es tan así a muy temprana edad, y eso nos puso de cara a desafíos de otras características que de alguna manera nos formatearon sobre todo nuestra capacidad de posicionarnos desde un lugar humilde de cara a las problemáticas. Bueno, tomo eso último que está diciendo, lo primero que dijo Santi y lo último que está diciendo Lucho. Yo podría decir que en el marco de este ciclo que se denomina la arquitectura como oficio, lo que nos está mostrando Lucho, que hay otras implicancias del hacer del arquitecto que también son parte de la práctica de la arquitectura como oficio. Hoy, de alguna manera, Lucho nos está mostrando la herramienta del proyecto como aproximación, no como distanciamiento, no como una herramienta de conocimiento sobre algo que los demás no tienen y por lo tanto te da una autoridad que de alguna manera también los otros te conceden, porque vos haces ostentación de ese conocimiento. Este conocimiento existe, está absolutamente valorado, pero incluso en la propia charla Lucho no nos hace un gran discurso sobre su hacer técnico. Su hacer técnico en el término de que en la facultad lo enseñamos, en los términos en que la disciplina lo reconoce. Y para mí hay un tema, hay un prefijo que utiliza continuamente Lucho, que es el co, ¿no? Tomé nota de eso, ¿no? El diccionario dice que el co es prefijo latino que indica unión. Y él nos habla de ideas de cohabitación, de comunidad, el proyecto como, lo común, lo codisciplinar. Y a mí me parece, del latín, co viene de cum, junto con, en compañía de, en medio de. Y me parece que esto es el discurso de Lucho hoy, que para mí es importante, bueno, para todos desde ya, pero creo que muy específicamente para los chicos, para los que están estudiando. Entender esta otra connotación o esta otra capacidad que tiene el arquitecto de poder articularse con los otros, ofreciendo desde ya su conocimiento técnico, pero poniéndose en un nivel de igualdad para ser uno más en este discurso colectivo. Me parece que esto es lo que yo más rescato de Lucho. No sé si estás de acuerdo, Lucho, o qué tenés para contradecir, si no. No, por supuesto, y te agradezco la lectura, porque para nosotros es algo que nos atraviesa profundamente, esa noción que nos emociona. De hecho, me emociona pensarlo así. Y de alguna manera también esa voluntad en nuestros primeros años de práctica tal vez nos dejó como un poco afuera de ciertos circuitos, ¿viste? Y hoy sentimos que de alguna manera esas miradas empiezan como a reivindicarse, no por nuestra necesidad personal, sino porque creemos que nutren a la mirada de la práctica disciplinar. O sea, digo, me emocionan a nivel personal, pero también hay argumentos, hay como porciones de esas lecturas que me parece que está bien inculcar, sobre todo a quienes somos responsables de ámbitos académicos. Uh-huh. Hay un montón de comentarios y yo creo que, bueno, hay un montón de elogios a la charla que por ahí no voy a leerlos todos, pero Lucho los puede ir mirando. Hay una pregunta acá de Germán Curivinca que dice: en las obras de IR se puede identificar una línea de investigación preocupada por replantear tipologías de la vivienda mínima. Esto me hace pensar en un amplio panorama que va desde algunos refugios vernáculos hasta el Nakajin Capsule Tower de Kiyo Kurokawa. Además de los nombres que mencionaste, ¿qué otras referencias nutren a esta investigación? Es difícil de responder la pregunta, pero creo que se responde desde el mismo lugar. Yo personalmente considero y sumo
de pensamiento y, si se quiere, como para poner en el mismo léxico, considero referencia a un montón de experiencias muy diversas que trascienden el mapa de referencias disciplinares. Entonces, me sería muy difícil ejemplificar en referencias arquitectónicas porque para mí las referencias son múltiples, ¿no? Es decir, una referencia para mí muy valiosa es la interacción con organizaciones sociales, por ejemplo, porque a través de las problemáticas por ejemplo, nosotros en un tiempo estuvimos trabajando mucho con organizaciones que están nucleadas dentro del MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, organizados por Juan Grabois, y a través de esas experiencias entramos en contacto con todos los ámbitos de marginalidad de la ciudad de Buenos Aires en particular, pero de todo el territorio argentino y latinoamericano en general, y de repente los mapas de la exclusión son mapas que aportan muchísima información a la mirada del habitar urbano. Entonces entendemos que hay algo como en la capacidad de habitar espacios mínimos que de alguna manera se pone en resonancia con cuestiones de responsabilidad social mucho más amplias, ¿no? O sea, es decir, el habitar mínimo implica ceder de alguna manera en términos de posición de privilegio para poder pensar cómo articulamos convivencias urbanas muy complejas que dejan afuera del mapa a un montón de gente. Entonces, si nosotros podemos desde nuestro lugar de privilegio ceder algo de ese privilegio a la reflexión en torno a las realidades de otros, en realidad estas experiencias de habitar mínimo dan indicios para la formulación de ciudades mejor ecualizadas, de alguna manera. Sí, además me parece que otro valor que tiene muchísimo tu charla es el tema de que subyace en todo el discurso esta idea de la sustentabilidad, pero no la sustentabilidad como un deber ser, como una cosa casi inalcanzable, o que la sustentabilidad implica lo verde. La sustentabilidad en términos, yo diría, socioambientales, que es un poco lo que define el marco conceptual de la carrera, ¿no? La carrera de la facultad se llama Facultad de Planeamiento Socioambiental, y no es que yo quiera hacer discurso de esto, pero me parece como muy apropiado, porque justamente me parece que otra de las cosas que aporta muchísimo acerca de este debate, de este discurso sobre la sustentabilidad, es aquí una manera concreta de hacerla, de oficializarla, ¿no? Hacer ciudad con la gente, hacer ciudad con el ambiente y hacer ciudad incluso de la manera de vivir, que hasta el espacio más inesperado o el más, porque en algún momento de la charla también hablaste de sitios o lugares residuales, siempre son materia de reutilización, de resignificación. Y vuelvo otra vez a hablar, ahí también está la mirada del arquitecto, que tiene esta mirada disciplinar que le da esta posibilidad. Pero no hay ostentación sobre el conocimiento disciplinar. Hay en todo caso, sí hay una ostentación en el discurso de Lucho en decir, yo tengo esta disponibilidad técnica, tengo este conocimiento técnico, yo lo pongo a disposición del otro, con el otro, ¿no? Y me parece que ese con el otro también es una bajada de la teoría de la sustentabilidad, ¿no? Eso es ser sustentable, eso es trabajar sobre la sustentabilidad. No, eso digo, ¿no? Es que sí, sí, dale, Lucho. No, dale. No, esto último que dice Ale, a mí la verdad me parece lo más interesante, o sea, como sin hablar de lo disciplinar y del oficio, sin embargo, está muy presente en toda la obra. Y la arquitectura evidentemente es eso como herramienta, pero no, nos mostró que es muchísimo más que eso. Entonces, a mí eso la verdad que me parece súper interesante y muy valioso para nosotros también. Bueno, a nosotros en particular hoy nos atraviesa muy profundamente el desafío que plantean los feminismos, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando hacemos o cuando involucramos lecturas antropológicas en nuestro trabajo y demás,
de repente toda esta noción de privilegios que plantean los diferentes sectores feministas nos ponen en jaque. A mí personalmente como varón me pone en jaque y me obliga a revisarme profundamente una vez más. Y me parece que ahí es donde está la disposición. Es más de escala personal que de escala profesional. Después cada uno en esas interacciones trae las herramientas que puede y aporta lo que tiene, ¿no? Leo otra pregunta que dejan. Gabriela Álvarez pregunta, las experiencias comunitarias que mostró en trabajo activo con las comunidades destinatarias, ¿las incorpora en la programación académica en la formación de sus alumnos? ¿Cómo valora los resultados en la receptividad de sus alumnos? ¿Ellos lo valoran como parte de una mirada profesional? A la primera parte de la pregunta, definitivamente sí. Es en ámbitos académicos o en ámbitos de formación, tanto formación docente como formación de alumnos y en esa interacción y demás, para mí y para muchas de las personas con las que interactúo permanentemente es fundamental ese espacio de discusión. Pero también lo entiendo, nunca lo mido desde los resultados, siempre lo mido más desde digamos, qué despertás en cada persona, sea alumno, docente o cliente o lo que sea. Me resulta muy difícil medirlo en términos de resultados. Lo que puedo decir es que varios de los chicos que pasaron por los diferentes talleres donde estuvimos dando clases, y hablo en plural porque hablo en plural, y porque esto involucra a un montón de personas más, no solo a mí personalmente, fueron desarrollándose profesionalmente en ámbitos de mucha injerencia en términos de problemática social y ambiental. Bueno, no, estaba viendo si hay alguna otra pregunta, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. No, yo por mí estoy hecho buenísimo, Lucho, la verdad que, bueno, nos conocemos hace años, igual hacía tiempo que no nos conectábamos, seguí siendo el mismo. Seguí siendo el mismo, no, en serio, que me parece, pues seguí teniendo ese mismo espíritu de hace unos cuantos años, y si bien vas cambiando, vas trabajando con otra gente, evidentemente, sí, no, está buenísimo, la verdad que está bárbaro. Me interesa mucho el tema, quizás en alguna futura charla me gustaría retomar el tema de la sustentabilidad en términos disciplinarios, ¿no? Que si bien hoy no hiciste una alusión directa, estaba perfectamente implícito. Pero ese es un tema del cual me parece que vos tenés mucho para decirnos a los profesionales y ni que hablar a los chicos, a los alumnos. Bueno, cuando quieras, para mí un placer. Sí, yo sé, obviamente. Bueno, entonces vamos cerrando. Te volvemos a agradecer, Lucho, la verdad muy, muy bueno. Esperamos poder que no pasen tantos años como la última vez y que nos volvamos a ver lo antes posible. Así Cuando que bueno. pueda, siempre. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Nos veremos en la próxima. El sábado que viene, les recuerdo, en el marco del ciclo Contigo a la Distancia, va a estar Javier García Solera a las 11 también, en este mismo espacio. Así que los esperamos y bueno, y esperamos seguir compartiendo este espacio. ¡Qué lujo! ¿Cómo, Lucho? Sí. Bueno, también es un lujo tenerte a vos, Lucho. También es un lujo. Últimamente nos damos varios lujos. Exactamente, es parte del lujo de los sábados. Un abrazo virtual, Lucho. Abrazos enormes a todos y muchas gracias por la invitación y el cariño que siempre me demuestran. Bueno, gracias, Lucho. Estamos viendo. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chau, Lucho. Saludos a todos. Chau, chau. Gracias, igual.